al parecer, guardar el sábado puede resultar caro, inconveniente y hasta peligroso. A raíz de todo esto, resulta sorprendente notar cuántos cristianos hay que guardan el sábado hoy. El directorio de grupos que observan el sábado, publicado por la Asociación del Sábado Bíblico, contiene más de 400 iglesias y denominaciones que guardan el sábado. Uno de ellos es la Iglesia de Dios del Séptimo Día, con sede en el estado de Colorado, que tiene una feligresía mundial de cerca de 200,000. El reposo del séptimo día es importante para nosotros como denominación por causa de habernos comprometido a ser bíblicos, una congregación basada en la Biblia. Creemos que el sábado es una parte integral de las enseñanzas bíblicas y sería imposible enseñar todos los consejos de Dios y aún vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios si ignoráramos su reposo del séptimo día. En 1896, la Iglesia de Dios y de los Santos de Cristo fue establecida por William Saunders Crowdy en Lawrence, Kansas. Aunque era solo diácono bautista entonces, el profeta Crowdy recibió una noción divinamente inspirada de las claves de salvación, una de las cuales era los 10 mandamientos. Esto naturalmente lo llevó a la observancia del reposo del séptimo día. Aunque parecía que estaba proporcionando algo nuevo, en realidad el profeta Crowdy restableció una forma de judaísmo profético que había moldeado las vidas de hombres y mujeres desde la antigüedad. Muchos de los grupos más pequeños que guardan el sábado surgieron de la Iglesia Mundial de Dios, fundada por el empresario Herbert Armstrong. El relato tiene un comienzo inverosímil. En realidad fue la esposa del señor Armstrong la que lo interesó en el sábado. Esto sucedió en 1926. En Eugene, Oregon, una vecina convenció a la esposa del señor Armstrong de que debía guardar el reposo del séptimo día. La vecina le probó esto por la Biblia. Cuando ella le habló de esto a su esposo, Herbert, él se encolerizó, se enojó tanto que en cierto punto de la discusión le dijo a ella que se divorciaría si continuaba en este tipo de fanatismo. Como lo llamó, ella dijo, en vez de divorciarme, ¿por qué no lo averiguas y ves si estoy en lo cierto o no? Herbert Armstrong no se divorció de su esposa. Al contrario, aceptó su desafío y pasó varios meses investigando el tema en una biblioteca cercana. Para su sorpresa, no pudo contradecirle. Se sintió arrinconado y solo pudo llegar a la única conclusión de que el sábado, el séptimo día, es el día bíblico de reposo. Este llegó a ser el distintivo de la iglesia que fundó. Herbert Armstrong murió en 1986. La nueva directiva de la Iglesia Mundial de Dios llevó a la denominación hacia un rumbo distinto, más en línea con la mayoría del mundo cristiano, que incluía el cambio de su día de adoración por el domingo. Estas alteraciones costaron a la Iglesia cerca de la mitad de su feligresía. Vemos un cuadro distinto en los adventistas del séptimo día, que son los preeminentes observadores del sábado. La feligresía mundial asciende a 13 millones, esparcidos en unos 200 países, y está creciendo con rapidez. Hay más de 54,000 congregaciones adventistas del séptimo día en todo el mundo, y cada semana se agregan 30 nuevas. Aunque su teología está arraigada firmemente en la tradición protestante, los adventistas del séptimo día han sido el objeto especial de la crítica, debido a su compromiso inflexible de observar el sábado bíblico. Algunos oponentes lo ven como una negación de la libertad cristiana en Jesús. Por supuesto que la libertad está en el corazón de la fe cristiana. Y algunos dicen que guardar el sábado es rechazar la libertad cristiana, que guardar el sábado es legalismo, una forma de ganar la salvación mediante la obediencia.
Pero observar el día bíblico de reposo, ¿es necesariamente legalismo? Dios instituyó el sábado en la creación antes del pecado. ¿Era legalismo esa vez? Si no era legalismo, ¿qué es lo que hace inherentemente legalista ahora? Cuando Dios dio maná por 40 años en el desierto, ¿no cayó maná en sábado? ¿Era legalismo? Cuando Dios dio los 10 mandamientos, ¿eran legalistas esos 10 mandamientos? ¿Estaba Dios forzando a un código legalista? No, no estaba. La obediencia no es legalismo. La obediencia puede ser nuestra expresión de amor y gratitud a Dios por su gracia y salvación. Ahora bien, algunos teólogos cristianos insisten que la salvación está basada en las promesas de Dios, en su pacto, y no en nuestra conducta. Dicen que guardar el sábado en obediencia al mandamiento no es necesario. Los adventistas, que también creen que la salvación depende en las promesas y el pacto de Dios, consideran, sin embargo, el día de reposo bíblico como otra bendición que el mismo Dios le ha concedido a la humanidad desde el Edén. En toda la Escritura, el pacto se presenta como una experiencia de reposar en Dios. Dios quiere que su pueblo confíe en Él y le otorga las provisiones que ha declarado en su pacto. Entonces podemos descansar y estar seguros en Dios. Cuando estamos fuera de este pacto de comunión con Dios, nos preocupa nuestra salvación, nos preocupa nuestro futuro, lo que sobrevendrá. Por lo contrario, dentro del pacto tenemos un descanso y una confianza completos en Dios. El sábado simboliza ese reposo. Y al guardar el sábado, descansamos en la seguridad de que Jesús nos redimió en la cruz, de que somos salvos, que somos sus hijos, que podemos depender de Él. Si el día de reposo tiene un lugar apropiado en la vida del cristiano, ¿por qué tiene que ser el sábado? La mayoría de las iglesias enseñan que los cristianos debieran guardar el domingo en su lugar y citan referencias del Nuevo Testamento para apoyar su punto. Pero, ¿enseña realmente el Nuevo Testamento que el domingo, que es el primer día de la semana, es el día de reposo cristiano? En el Nuevo Testamento se menciona el primer día de la semana. Al parecer, los cristianos se reunieron 1 o 2 veces en ese día. Pero no hubo transferencia de la importancia del sábado del séptimo día al primer día de la semana, llamado domingo. No se convirtió en el día de reposo, ni se convirtió en el día cuando se celebra la actividad creativa de Dios. Tampoco se convirtió en el día de culto cristiano, lo cual sigue siendo el sábado del séptimo día.